Monte Santo. No se sabe a ciencia cierta si fue ese monte, Monte Hermón, que es una cordillera, o si fue el Monte Tabor. Hay dos corrientes dentro del cristianismo, dentro de los estudiosos de la Biblia. Pudo haber sido el Hermón, claro, porque está pegadito a Cesarea de Filipo. Y hacía 6 días que habían estado en Cesarea, pues puede que andaban todavía en esa región. Lo importante no es el monte, como lo veremos más adelante, lo importante es qué pasó en el monte. Porque montes santos ha habido varios. Por ejemplo, el monte Sinaí, considerado también un monte santo. ¿Por qué? Porque ahí precisamente Moisés recibe las tablas de la ley, considerado también monte santo. Monte Horeb, donde la zarza ardía y no se consumía. Monte Santo, se puede considerar monte santo, porque también ahí estaba la presencia de Dios. Él lo dijo, le dijo a Moisés: quita tus sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Así que no lo estoy inventando yo, lo dijo Dios. Monte Sión, ¿cómo no va a ser santo el monte Sión si ahí está en uno de tantas lomas que hay en esa zona? Está el lugar donde Abraham ofreció en sacrificio a Isaac. Fue detenido, pero él estaba listo para demostrarle a Dios que era más importante Dios que su hijo. Y vaya que le había costado mucho recibir a ese hijo. Por eso era una prueba de fuego, pero la pasó con éxito. Es el monte de la fe. Por eso es reverenciado no nada más por judíos, también por la descendencia de Ismael, lo que hoy conocemos como el Islam, porque ellos dicen que ahí Moisés iba a sacrificar a Ismael precisamente, cosa que no es cierta, pero es su creencia. Y así podíamos seguir hablando de otros montes, pero no es el monte, no es la tierra, no es la roca, sino lo que le da santidad a cualquier región de este planeta es precisamente la presencia de Dios. Y lo que sucedió arriba de esa montaña fue la presencia de Dios. Los actores, bueno, ya hablamos de algunos de ellos, pero no cabe duda que el más importante era esa nube de luz que los cubrió y la voz que se oye en medio de esa nube, que es la voz del Padre, parecido a lo que pasó allá en el río Jordán hace casi 3 años de estos acontecimientos, donde el Señor también dice: este es mi Hijo amado. Ahora también arriba de ese monte vuelve a confirmarlo: este es mi Hijo amado en el que me complazco. Escúchenle, pónganle atención, porque Él me agrada, Él me glorifica. Así que escúchenlo. Para mí eso es lo más importante. Claro, ya destaqué la presencia de Moisés y de Elías, pero nada comparable con la gloria Shekinah representada por esa nube. Así que, mis amados, les decía que esto fue un acontecimiento que marcó la vida de esos tres que en porcentaje son el 25% de los apóstoles. Si eran 12, 3 representan el 25%, fueron privilegiados en ser invitados a la cima de esa montaña. Y les decía, no es coincidencia que 6 días después de que estuvieron en Cesarea de Filipo, el Señor se haya transfigurado. ¿Por qué? Porque nada más vimos la declaración de Pedro, lleno del Espíritu Santo, pero más adelante aparece una expresión del Señor donde les dice, le estoy hablando en el 16:21, les dice: es necesario que vaya a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Imagínense a esos 12 que habían dejado todo, dejaron familia, dejaron oficio,
Dejaron lo que para ellos era una vida normal para seguir a lo que ellos creyeron o medio creyeron. Primero tal vez que era un gran maestro, un rabino. No era raro que hubiera rabinos que tuvieran discípulos, pero este tenía algo especial. Los milagros que hacía, las enseñanzas que daba, bueno, los fueron convenciendo de que él era el Mesías, hasta llegar a la declaración de Pedro, que aceptó él con agrado y dijo: sí, ese soy yo. No lo había hecho con anterioridad, y aún así les prohibió que divulgaran estas cosas, porque su tiempo no había llegado. Pero ahora, algunos de ellos pensaban que el Mesías iba a libertar a la nación de Israel del imperio romano. Se decía que el Mesías descendía de David, y David había sido el guerrero más grande que habían tenido los judíos. Dios le había prometido el territorio de la tierra de Canaán a su antecesor Abraham, padre de toda la nación hebrea. Pero ni siquiera cuando Josué los metió en la tierra prometida, ocuparon los territorios tal como Dios se los había prometido a Abraham. No fue sino hasta los tiempos de David cuando pudieron realmente controlar todo lo que el Señor había prometido como la nación de ellos. Así que lo menos que ellos esperaban es que el Señor Jesucristo fuera un guerrero igual a David, si no mejor igual, y que recuperara ese terreno prometido por Dios a Abraham y decir: fuera los romanos y somos libres y somos independientes. Qué bonito, pero qué mente tan corta. Porque realmente el surgimiento de la necesidad del Mesías surge en el huerto del Edén. Y ahí Abraham todavía no nacía. En Génesis 3:15 el Señor habla del Mesías diciendo que él iba a enfrentar una batalla desproporcionada, porque no era contra carne y sangre, sino era contra el mismo Satanás. Ahí en ese pasaje el Señor le dice a Adán y a Eva que un descendiente de la mujer iba a apachurrarle la cabeza a Satanás, esto es, lo iba a vencer para siempre. Ese es lo que la Biblia habla del Mesías desde el jardín del Edén, desde Génesis. Así que realmente la mentalidad que ellos tenían era un Mesías chiquito, era un nuevo David, un David 2. Y no, realmente el Señor vino a librar esa batalla y a traer la redención a toda la humanidad, como también Dios se lo había prometido a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, donde le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese sí es el Mesías, ese Mesías que traía una visión universal, porque la lucha fue en todo el universo estaba y está caído, y Él lo va a enderezar en el momento que sea el adecuado en el calendario de Dios. Pero bueno, debido a eso, imagínense la frustración. Si ustedes leen Mateo 28, la gran comisión, ya se está despidiendo el Señor porque ya se iba al cielo, y todavía dice: algunos dudaban. Uno dice: ¿cómo es posible? Pero estoy seguro que si hubiéramos estado ahí, pues igual hubiéramos fallado. Pero ¿cómo es posible? Lo digo pues porque el Espíritu Santo nos ha revelado con claridad todas estas cosas. No que seamos más inteligentes que ellos, pero sí uno se desespera porque uno dice: pero ¿cómo puede ser posible que ya el Señor se va al cielo y todavía algunos dudan? Pues ¿de qué pueden dudar? Ya subió a la cruz, ya estuvo en la tumba 3 días, pero resucitó, lo han visto, lo han tocado, comieron con Él, ¿qué más quieren? Pero bueno, la explicación es: el Espíritu Santo todavía no les aclaraba muchas dudas. Y por otro lado, el judaísmo les ayudaba en cierta forma a entender el ministerio
de Jesús, pero por otro lado, ese mismo judaísmo les estorbaba. Las religiones en ocasiones nos estorban para acercarnos al único y verdadero camino para llegar a Dios, que es Cristo Jesús. Es la realidad, es la realidad. Pero bueno, entonces era necesario una inyección de ánimo al cuerpo del discipulado. Había que inyectarles ánimo. Estaban decaídos, estaban tristes, tenían muchas dudas, estaban frustrados. Entonces el Señor dice, es el momento de subir a ese monte alto para que vean realmente quién soy yo. Ya lo dijo allá abajo en Cesarea de Filipo, ya lo dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo, pero tal parece que no lo han entendido. Pues tal vez si me ven transfigurado, entonces me creerán. No todo va a terminar en el Gólgota, realmente allí va a empezar todo. Y esa es la realidad. ¿Dónde empieza realmente la iglesia de Cristo ya en forma? Porque en teoría, pues es ahí en Cesarea de Filipo, pero ya en la práctica, pues es en la cruz de Cristo, cuando Él paga el precio, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se construye la iglesia de Cristo, ya en la realidad de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, no es coincidencia que 6 días después tenga que venir esa inyección de ánimo. Este hecho sobrenatural no fue olvidado, como les decía, por los testigos presenciales. Desgraciadamente uno de ellos muere pronto. Es Jacobo el que muere pronto. El primer discípulo que fue mártir, ¿sí? El primer discípulo que fue mártir, esto es, que fue privado de su vida por causa del mensaje de salvación, por ser discípulo de Jesús, fue Jacobo, ¿sí? Estoy diciendo discípulo. Ya había sido precedido por otro mártir, pero ese mártir era más bien un diácono, Esteban, ¿sí? Es otro grupo, quizá de los 70, y luego convertido en uno de los primeros diáconos, que fue el primer mártir del cristianismo. Pero poco tiempo después también es privado de su vida Jacobo, que quedaban 2 sobrevivientes de esa montaña, y cada uno escribe no en forma directa, Pedro sí en forma directa, pero Juan un poquito en forma velada. Pero cuando yo les lea algunos pasajes, ustedes van a ubicar precisamente en qué estaría pensando el apóstol Juan cuando escribe estas cosas. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio ya existía la palabra, en las versiones de ustedes el verbo. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me brinco al verso 14. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Yo creo que en esta última frase, sin duda, él estaba recordando las escenas de ese monte alto. Más adelante, en la primera carta de Juan, para seguir de una vez todo con el apóstol Juan, más adelante en la primera carta, capítulo 1, y a partir del verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído, esto es lo que anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra